Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Lo que ven aquí detrás mío es la entrada a un monasterio llamado Latrun. Está ubicado en los montes de Judea, en las afueras de Jerusalén y muy cerca de mi casa. Esta noche, como todas las noches de los viernes y como todo judío del mundo, para santificar el día y darle la bienvenida al día del reposo, yo voy a tomar una copa de vino y lo voy a bendecir. Así los judíos solemos santificar este día como el de hoy y todas las fiestas religiosas. Supongo que los hermanos cristianos, considerando esa costumbre, tomaron el vino y lo transformaron en un elemento casi indispensable para el ritual de la Eucaristía. Y así consideraron simbólicamente al vino como la sangre de Cristo. Por otro lado, los primos musulmanes les está prohibido, según el Corán y su fe y su creencia, beber en absoluto, no vino y ningún tipo de alcohol. Todo esto comienza aquí en la Torá, en Génesis, cuando Noé, plantó la primera viña y a partir de ahí se empezó a usar no solo de alimento, sino también como parte cultural y para realizar también rituales que después se transformaron en asuntos religiosos. Y de eso vine a hablar hoy. ¿Cuál es la influencia del vino? ¿Qué importancia tienen las diferentes religiones? ¿Y qué uso se les da en cada una de las culturas? Las que más pueda. Este monasterio tiene muchas viñas, fabrican vino, un vino de los más ricos que hay en Israel. Voy a intentar filmar adentro si me dejan en la tienda, pero si no, y también además en las viñas que tienen acá alrededor, porque son los únicos que ellos siguen plantando, porque ellos no respetan el año sabático que hay en todo Israel. De todas formas, las uvas, las viñas se pueden cultivar durante todo el año, ellos dan frutos durante todo el año y no sé cuál es la situación de las viñas que tienen en este monasterio, pero aunque no hayan uvas, vamos a intentar imaginarlos y mientras tanto yo les voy a relatar. Empecemos. Bueno amigos, ya llegué a las viñas, como ven, y después el paseo lo voy a terminar donde dejé el vehículo, el carro ahí en el monasterio, y vamos a entrar a la tienda, ya les pedí permiso. Nosotros vamos a centrarnos desde la Biblia en adelante, en las religiones clásicas, pero les cuento que las religiones anteriores, las politeístas, sacralizaban el vino, bien por su origen o por su vinculación con el poder. Y cuando llegamos a las religiones monoteístas, la implantación de la religión también concede un papel muy importante al vino. En la Biblia se cita el vino, su cultivo, la elaboración y el consumo más de 150 veces. La vid, en este libro sagrado, hace referencia a la tierra prometida, al ser un cultivo plurianual, como les dije, y continuado, que precisa de población estable e instalada, no nómada como lo era anteriormente el pueblo de Israel. Esta tierra prometida en el libro sagrado es pródiga en viñedos y sus frutos son de enorme tamaño, como los que se presentarán en pinturas luego del capítulo de los espías de Moisés, que volvieron al campamento con enormes racimos de uvas, o relieves y fiestas en toda Europa cristiana de los últimos siglos. En la normativa que la Biblia nos da a los judíos existen numerosas reglas, ya que tanto el fruto como el vino son muy importantes en la alimentación y en los rituales. Como les dije al principio, el consumo de vino en las fiestas hebreas va acompañado de bendiciones rituales al comienzo de cada comida y sobre todo en la cena de Shabbat, al atardecer de días viernes como los de hoy. Sobre una mesa cubierta con manteles limpios se coloca el pan y el vino en recuerdo del maná y de los racimos de uva. La Biblia, como libro sagrado pero también recopilación de normas, castiga el abuso del vino, aunque entre sus libros, entre sus capítulos, dan varios casos, tanto en Génesis al principio como uno de los últimos libros, que es el libro Esther. Y si hablamos de la zona, curiosamente en esta zona donde tradicionalmente se atribuye la aparición del cultivo de la vid, en el siglo VII surgió una religión, la musulmana, que penaliza el consumo del vino. En tiempos pasados, esos pueblos eran productores y consumidores, pero a partir de la promulgación de las normas del Corán, el consumo quedó prohibido. Eso sí, muchos poetas y escritores árabes han alabado el vino incluso después de la prohibición. Muchos países de religión musulmana han sido productores de vino, aunque algunos de ellos han reducido los cultivos, llegando en varios a desaparecer las plantaciones en los últimos años.
Pero la viña como fruta, para ser empleada en muchos platos de la cocina tradicional musulmana o para sus productos utilizados en la elaboración de perfumes, ha sido tradicional en los países árabes y se conserva hasta el día de hoy. Y si hablamos de los hermanos cristianos, la viña es la imagen de la iglesia como planta que crece, se extiende y da frutos. Y son muy abundantes las referencias a la vid y al vino en los textos sagrados cristianos, en el Nuevo Testamento. En las representaciones artísticas, la vid, sus frutos y el vino están presentes hasta nuestros días. Podemos decir que los tres grupos religiosos monoteístas han cultivado la vid para diversos fines, siendo los cristianos y los judíos consumidores de vinos en sus rituales y en la vida cotidiana. En el caso de la religión cristiana, el vino, como el pan, van a ser imprescindibles para el propio desarrollo de la religión, por lo que será perceptivo para sus clérigos el cultivo de los cereales y la plantación de viñedos. Labores estas que llevarán a todas las zonas de evangelización y que además han sido el origen de la mayor parte de las tierras productoras del vino del Nuevo Mundo. Miren la diferencia entre las viñas que vimos al principio, llenas de hojas de parra, y estas que esta gente está limpiando hasta casi dejarlos secos, desnudos por completo. Y si volvemos a las fuentes, el vino y los viñedos aparecen a lo largo de la Biblia en lugares históricos, en referencia de varios personajes y en toda suerte de metáforas, como la embriaguez de Noaj y de Lot, la viña de Nabot o en el Cantar de los Cantares de manera positiva. Tanto el jugo de uva como el vino tomaron gran protagonismo en los relatos bíblicos. A tal punto llegó su importancia que todo Israel fue llamada la viña del Señor. El vino que se bebía en la antigüedad era tinto, no parecía en sabor al que actualmente bebemos. De hecho, la mayoría de civilizaciones bebían el vino mezclado con leche y miel para mejorar el sabor. Los judíos, por respeto a Dios, éramos los únicos que bebíamos el vino al natural, como lo hacemos hasta ahora en la actualidad. En cuanto a la vid como alimento, antiguamente, al igual que hoy, utilizaban las pasas de uva para dar mayor gusto a los panes. En la cocina se preparaban diferentes platillos donde el vino era el ingrediente más importante. Y si hablamos otra vez de los rituales, el vino es un elemento ritual y simbólico muy antiguo de la práctica religiosa hebrea. De las vendimias se establecía un diezmo a los propietarios y una parte como obras de caridad. El Talmud, en el judaísmo, reconoce que no hay alegría sin vino. Así fue siempre la vendimia y sigue perdurando hasta hoy como la celebración de una gran fiesta de todas las gentes en cuya historia existe una tradición vitivinícola. Sin embargo, en numerosos pasajes bíblicos aparecen diversas consideraciones en torno a su consumo y a la conducta de bebedores y abstemios. Uno de los pasajes más conocidos que ha perdurado hasta nuestros días dice en el refranero popular que cuando entra el vino, el buen sentido se va. Cuando entra el vino, los secretos se escapan. Pero la Biblia incluye otras recomendaciones como las que figuran en los proverbios. El vino hace burla, el licor alborota, y cualquiera que se descarría no es un sabio. Amigos, en la historia Israel peregrinaba una vez al año a Jerusalén, muy cerca de aquí, para visitar el templo. En el mismo se almacenaban y vendían artículos para las ofrendas de los peregrinos a Dios. Entre ellos estaba el vino kosher, cuyo consumo y comercio se incrementaba notablemente en vísperas de Pesaj, la Pascua judía. Pero conviene recordar aquí también la prohibición de su consumo a los sacerdotes cuando entraban en el templo. En sí, el vino que bebió Jesús en la última cena era kosher. Amigos, de aquí terminamos. Vamos a entrar en la tienda y allí vamos a hablar sobre el vino y los cristianos. Bueno, esta es la tienda, como ven, hay gente, no los quiero molestar, nos vamos a alejar un poco. Y como ven, toda esta es una fábrica de vino. Los vinos, el resultado de todas las viñas que estuvimos viendo antes, que son viñas hechas por los monjes que viven aquí en este monasterio llamado Latrun, como les dije. Y antes estábamos hablando de la figura de Jesús, que aparece ligada a este vino, al vino, en varios episodios de la Biblia cristiana.
Por ejemplo, cuando convierte el agua en vino en las bodas de Caná. Pero el episodio más recordado es la escena de la última cena de Jesús, aquella en el Monte de los Olivos, por supuesto. En la misa cristiana, si mal no recuerdo, se repite una y otra vez el sacrificio de Jesús, que se convierte en un sacrificio real con su muerte en la cruz. Ese fue el último sacrificio, digamos, por la consagración del pan y del vino. Se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Jesús, según el cristianismo, por supuesto, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Miren la colección, la cantidad de vinos, y por lo visto es también un lugar turístico en el que la gente puede comprar no solo estos productos, vino Latrun, sino otras cosas. La religión cristiana crea una dicotomía entre el cuerpo y el alma. Sin embargo, en este momento, mediante el cuerpo, a través de la ingesta del pan y beber el vino, se puede conseguir la salvación, según los hermanos cristianos. El vino es para ellos, es considerado lícito, ya que todo lo creado por Dios es apropiado para el ser humano. Y de este modo, el vino es incorporado a la dieta de los cristianos. No obstante, amigos, se ha asociado también a la medicina y el pecado. De esta forma, se acepta su uso y abuso en la medida en que también se acepta la fragilidad humana y que, mediante el arrepentimiento y la confesión sacramental, se puede conseguir el perdón de los pecados. Listo, amigos. Espero que les haya gustado el paseo. Como ven, acá hay souvenirs de cristianos, de cosas católicas, para cuando vengan aquí a adquirir los productos. Si es que les gustó el video, no se olviden de regalarle un me gusta. Yo salgo del monasterio. Shalom, amigos. Shabbat Shel Shalom. Chau, perro.